derechos y bienes que posee una empresa. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son obligaciones con terceros, en términos más populares. Todo lo que se debe, todo lo que debe la empresa, ¿no?, a otras personas. El capital va a ser obligaciones de la empresa para con los socios o propietarios de la empresa. En otras palabras, lo que la empresa le debe a los dueños, ¿no?, de la empresa, así, es el capital. Y el movimiento el despeje de ecuaciones va a ser lo mismo, ¿no? Pero lo importante es tener siempre, esta es lo que tenemos en esta ecuación, la primera parte, ¿no? O los conceptos de cada parte de esta ecuación contable. Activos, todos los bienes y derechos. ¿Qué son los bienes? Vehículo, edificio, terreno, mercadería. Derechos. Tenemos en los derechos documentos por cobrar, letras por cobrar, publicidad pagado por adelantado, crédito fiscal. Entonces tenemos todos esos derechos. ¿A quién vamos a exigir esos derechos? El crédito fiscal al Estado, ¿no? Documentos por cobrar, al que ha suscrito el documento, al que le hemos vendido seguramente mercadería a la deuda. Entonces tenemos ese derecho de exigir. Pasivo, habíamos dicho que son obligaciones. Decíamos, son deudas que tiene la empresa con terceros. ¿A quiénes debemos? A los que nos venden mercadería o hemos comprado mercadería al crédito. Vamos a hacer una obligación, ¿no? Proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar, letras por pagar, todo lo que sea por pagar. Y en el pasivo tenemos dos tipos de pasivos, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿no? Pasivo corriente, los que tienen que pagar sí o sí en el periodo de un año. Y los que pasan más de una gestión se van a denominar pasivos no corrientes. Bien, entonces ya tenemos claramente cómo está estructurada la ecuación contable. Esta parte es importante, por eso si se recuerdan los que hemos trabajado en cada ejercicio, en cada asiento que hemos hecho la doble partida, ¿no? Porque tenemos en una columna que se llama el debe y otra columna que se llama el haber. ¿Qué dice la doble partida? Establece que a todo cargo le corresponde un abono de la misma proporción numérica. Cargo decimos a las cifras o a los números que llevamos en el debe, en la columna del debe. Y abono decimos a las cifras o números que llevamos en el haber. Debe y haber tienen que llevar la misma cifra en cada asiento. O sea, tienen que igualar. Es llamada doble partida. También podemos decir, está cuadrando el asiento. Por eso subamos lo que es la columna del debe y columna del haber tiene que igualar lo mismo. Con una cuenta o con varias cuentas. Con una contracuenta o con varias contracuentas tienen que sumar lo mismo. Si en el debe suma 100, en el haber también tiene que sumar 100, ya sean por partes o en una sola cuenta, ¿no? O en varias contracuentas. Importante que se cumpla esta doble partida en cada asiento. Luego tenemos acá la ley de movimiento de cuentas. ¿Qué es la ley de movimiento de cuentas? Es el funcionamiento de cada grupo que componen los estados financieros, en especial los estados financieros principales, ¿no?, que es el balance y el estado de resultados. Tenemos el activo. Activo vamos a denominar con una letra A. ¿Qué dice? Cuando aumenta este activo,
tiene que registrarse en el debe. Y cuando disminuye, tiene que registrarse en el haber. Activo, el activo más conocido, conocemos, es caja, ¿no? Caja. Si no tenemos nada, está en cero y de pronto ingresa como una venta, como algo. Si está ingresando, va a ir al debe. 100 está ingresando. Pero de los 100 vamos a pagar 35. Va a salir 35 bolivianos. Si sale o disminuye, se anota en el haber. Entonces, importante tener en cuenta este tipo de movimientos, ¿no? Importante movimiento. Si aumenta o ingresa, se registra en el debe. Activo que disminuya o salga, va a figurar en el haber. Es importante tomar en cuenta estos datos, ¿no? Bien, el pasivo. Sabemos que son obligaciones también. Y en el balance está en la misma columna el pasivo y el patrimonio, por tanto, tiene el mismo movimiento. ¿Sí? El activo está en una columna que diríamos en el debe y el pasivo y el patrimonio estuviesen en una columna del haber. Así está estructurado un balance general, ¿no? Entonces, ¿qué indica? Pasivo que aumenta, compro a la deuda, 450. De cero está aumentando mi deuda a 450. ¿Qué pasa cuando voy a pagar? Voy a pagar 120, ¿no? Entonces va a disminuir, está disminuyendo mi deuda. Cuando disminuye, anoto en el debe. Si aumenta, anoto en el haber. Eso dependiendo dependiendo de si estaba en cero o ha ido incrementándose. Entonces, importante, ¿no? Si aumenta un pasivo, registramos en el debe. Si disminuye, registramos el pasivo en el debe. De igual manera, en el patrimonio, ¿qué cuesta en el patrimonio? Capital, después el capital, tenemos los resultados del ejercicio, que puede ser positivo o negativo. Podemos tener utilidades no distribuidas, reserva legal, reserva estatutaria, dependiendo de qué tipo de cuenta de patrimonio, va a tener lo mismo, ¿no? El patrimonio capital, si está de cero, aumenta a 10.000, registramos en el haber. La utilidad no distribuida, distribuimos, va a disminuir ese patrimonio, ¿no? Por tanto, vamos a registrar en el debe. Entonces, estas dos cuentas son de balance, ¿no? Son de balance general. El egreso y el ingreso son de estado de resultados. Entonces, el egreso, que son gastos que realiza la empresa para que pueda funcionar correctamente esta empresa. Entonces, tenemos egreso que aumenta al debe, egreso que disminuye al haber, ingreso que disminuye al debe, ingreso que aumenta al haber. Entonces, importante tener tener presente todo este movimiento de lo que se llama la ley de movimiento de cuentas. Importante, ¿no? Tener claramente cómo está. ¿Para qué? Para realizar el registro contable o los asientos de manera correcta, apropiando por cada grupo, ya sea de balance, activo, pasivo, patrimonio, o los de estado de resultado, que son egreso e ingreso, y su movimiento, ¿no? Para el registro
de los grupos. Bien. Y también tenemos este léxico, ¿no? Cómo vamos a expresarnos cuando vaya al debe. Cuando va al debe se denomina cargo, débito, deudor. Cuando va a ver abono, crédito, acreedor. Entonces podemos decir, cargamos a caja 100 bolivianos. Pues si estoy cargando, ¿qué quiere decir? Que va a ir al debe. Voy a abonar a caja bolivianos 50. Entonces abonamos, que sí, que estamos registrando en el haber 50 bolivianos. O no, el banco nos manda una nota de débito de 1000 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a que registrar en el debe esos 1000 bolivianos, ¿no? De esa manera vamos a ir. ¿Y cuándo utilizamos deudor y acreedor? Cuando hacemos el balance de comprobación de sumas y saldos, trasladando de los mayores, ¿no? De los mayores de cada cuenta. Una vez que se va depurando, se va haciendo la diferencia entre el debe y el haber, depende de la naturaleza de la cuenta. Podemos tener saldo deudor, generalmente en las cuentas de activo y egreso. Y tenemos saldo acreedor cuando son cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso. Eso nos sirve para determinar los saldos de mayores y trabajar también en el balance de comprobación de sumas y saldos. Bien, hasta aquí. Preguntas. Preguntas, o si no, yo les voy a empezar a preguntar. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Ya, primero, Sergio, dime. Licenciado, buenas noches. ¿Me podría volver a explicar la parte del egreso y el ingreso y con un ejemplo, por favor? Egreso. Cuando empieza la empresa a trabajar, no debe a nadie sueldos, ¿no ven? No tiene que pagar a nadie, o sea, no está gastando dinero. Entonces, va a pasar un mes, vamos a tener sueldos y salarios, ¿no? Primero vamos a hacer el devengamiento, vamos a deber primero, ¿no? A los trabajadores. Elaboramos la planilla de sueldos y salarios, digamos, el 30 del mes. El primero ordena al gerente pague. Entonces, esa cuenta que era sueldos y salarios por pagar, que era pasivo, va a disminuir. Pasa. ¿Sí? Vamos a pasar, pero tenemos que registrarlo. Tenemos que registrar esa salida, ese egreso que va a ser sueldos y salarios contra caja. Entonces, el egreso va a ser sueldos y salarios, egreso que aumenta al debe. Y caja que está saliendo dinero, que está disminuyendo, activo que disminuye al haber. ¿Sí? Bueno, energía eléctrica. Usamos la energía eléctrica. Usamos energía eléctrica, va a llegar la factura de pago y supongamos que debemos 500 bolivianos por consumo de energía eléctrica. Entonces, una vez que vayamos a cancelar, vamos a tener una cuenta de egreso que se va a llamar energía eléctrica, ¿no? O consumo de energía eléctrica, o gastos de energía eléctrica. Vamos a llevar el 87% del monto a cancelar y eso llevamos como egreso, ¿no? Como es factura, nos genera crédito fiscal, activo que aumenta al debe, y estamos pagando con caja, activo que disminuye al haber. Entonces, de esa manera, registramos los egresos, ¿no? Los ingresos, ¿cómo registramos? Cuentas de ingresos, generalmente la cuenta de ingresos va a ser ventas, ¿no? Es la cuenta principal que vamos a manejar de ingresos. ¿Por qué? Porque las empresas comerciales, ¿cuál es su giro de la empresa? ¿Cuál es su función de la empresa? Comprar y vender, en especial vender, porque eso le va a generar utilidad. Por tanto, como es ingreso, registramos. El primer mes cuando empezamos no ha habido ventas, ¿no? Empezamos de cero, ¿no ven? Entonces, vendemos de cero, supongamos, el primer día vendemos 1000 bolivianos, hemos facturado, el 87% tengo que llevar a ingreso, a ventas, ¿no? A ventas. Ventas en el haber va a figurar 870. Débito fiscal
130 en el haber. Como hemos vendido 1.000 bolivianos, ha entrado a caja, en el debe, ¿qué va a figurar? Caja, ¿ve? Activo que aumenta al debe. Ingreso que aumenta, ventas al haber, 870. Débito fiscal va a ser una deuda con el Estado, va a ser un pasivo, ¿no? Entonces, el pasivo, ¿dónde va a figurar? También en el haber. De esa manera, registramos tanto egresos como ingresos. Tenemos que siempre manejarnos con esa lógica, ¿no? Del movimiento, la ley de movimiento de cuentas. Bien. ¿Qué más preguntas? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, estamos viendo un balance. Todo lo que está pintado con verde es activo. Y tenemos también lo que es el patrimonio y el pasivo, que están pintados de naranja. Entonces, de esta manera se estructura un balance general. Acá nos falta el logotipo de la empresa en la parte, vamos a insertar. Ahí tiene que ir la razón social, ¿no? La razón social de la empresa, ¿no? Luego el título del estado financiero, en este caso es balance general, ¿no? Luego tenemos el periodo o el tiempo sobre el cual estamos realizando ese estado financiero. Es correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Y luego tenemos la moneda de cuenta expresado en bolivianos. ¿Sí? Entonces tenemos ya de esa manera. Ahora fíjense, el activo está dividido en dos partes. ¿Sí? Está dividido en dos partes. Uno, que son los activos cocientes. Se puede ver más claro. Y los no cocientes de más oscuro. De igual manera, los pasivos vamos a tener de dos tipos de pasivo. De otro color estamos viendo los cocientes y los no cocientes. También vamos a ver, vamos a tenerlos distintos, ¿no? ¿Qué significa cociente y no cocientes? Tanto en el activo como en el pasivo. Lo cociente son cuentas, por ejemplo, en el activo. Tenemos disponible, exigible, realizable. Es una clasificación para que se pueda entender mejor este estado financiero, porque la norma contable nos indica simplemente cociente y no cociente. En el disponible tenemos lo que es más disponible, ¿no? Lo que está listo para poder utilizar. Por ejemplo, caja. ¿Qué tenemos en caja? Dinero en efectivo, ¿no? Tenemos caja chica también, que son para gastos menores. Luego también lo que se puede también convertir rápidamente en dinero son nuestras cuentas del banco, ¿no? La cuenta corriente, giramos un cheque, se va al banco y ya está convertido en efectivo. En exigible, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, leches por cobrar.
crédito fiscal. Son documentos, van a tener un tiempo, ¿no?, de exigencia. Si vendemos al crédito, puedes decir, ya, te damos un mes para que nos pagues. Entonces va a ser dentro de un periodo corto, o también denominamos a corto plazo. El crédito fiscal nos sirve para descargar mensualmente, ¿no?, en el IVA. Mensualmente vamos a descargarnos. Y es realizable. Inventario de mercaderías, ¿no? Nuestras mercaderías tienen que salir, venderse ese año. No tenemos para guardar la mercadería. No tenemos para guardar. Entonces, por tanto, para nosotros está dentro de los cocientes. Los cocientes no significa que tenemos máximo una gestión para poderlo efectivizar esos activos. En cambio, los no cocientes, primero que no son giro de la empresa. No estamos dedicados a vender terrenos, edificios, muebles, equipo de computación, vehículos. No. Nuestra empresa es comercial de línea blanca, entonces no vendemos esas cosas. Pero en algún momento, si la empresa así lo desea, así decide, puede vender su edificio, puede vender sus muebles cienciales para cambiar otros nuevos, puede vender el equipo de computación que ya está obsoleto para comprar otro nuevo, o comprar un vehículo para la distribución de nuestros productos. Si hemos comprado esos activos fijos, ya por el uso lo podemos vender, o porque no nos conviene tener en la empresa ese tipo de activos. Entonces los vende, pero no es giro de la empresa. Pero no lo vamos a vender fácilmente, ¿no? Generalmente, después del uso, que va desde más de un año, podemos venderlo, ¿no? No estamos dedicados, como os digo, no estamos dedicados a vender activos fijos. Por tanto, a esos los denominamos activos no cocientes. ¿Qué pasa en la otra columna de pasivos? Y tenemos también dos tipos de pasivos, ¿no? Cocientes y no cocientes. Los cocientes son los que tenemos que sí o sí pagar en el periodo del año. Por ejemplo, acá tenemos proveedores, documentos por pagar, sueldos y salarios por pagar. A los trabajadores sí o sí tenemos que pagarles. Si no les pagamos, van a hacer huelga, ¿no? Se van a quejar al Ministerio de Trabajo. Si hacemos las planillas de sueldos y salarios, tenemos que los aportes laborales, los aportes patronales. Tenemos que sí o sí también ir con la planilla de sueldos y salarios y realizar esos aportes. Las letras por pagar que estén menos de una gestión. Y el débito fiscal, igual que el crédito fiscal, se tienen que descargar cada mes. Por las ventas que realizamos, se genera el débito fiscal y el impuesto a las transacciones por pagar. Eso, mes tras mes, tenemos que ir descargando. O sea, su periodo de tiempo que se tiene que tener es máximo un mes, ¿no?, de los impuestos. Y tenemos, por ejemplo, la provisión para aguinaldos, que está dentro de los cocientes. Porque sí o sí, hasta el 20 de diciembre se tiene que ser la cancelación de ese beneficio, ¿no? En cambio, tenemos la previsión para indemnizaciones. Les decía, no sabemos cuándo se va a ir el trabajador, cuándo le vamos a despedir o cuándo se va a jubilar. Se lo vamos guardando su dinero para un futuro mediano o largo, no sabemos cuándo se va a ir. Por eso lo colocamos en no cociente. Una hipoteca por pagar un banco, para una hipoteca no va a ser menos de un año, ¿no? Generalmente es más de 5 años. Y tenemos después también, fíjense, lo que está en cursivas, fíjense, alquileres cobrados por adelantado, comisiones cobradas por adelantado, interés específicos por adelantado. Esas cuentas son las que hemos hecho los ajustes. ¿Se fijan, no? ¿Se dan cuenta? Y en los activos teníamos gasto de utilización, seguros pagados por adelantado, alquiler pagados por adelantado, suministro de oficina, material de limpieza. También de esos hemos hecho los ajustes correspondientes, como también de los activos fijos, ¿no? De esos también hemos hecho los ajustes correspondientes, ¿no? Porque también del terreno hemos hecho la actualización, el edificio hemos hecho su actualización y depreciación, muebles y series, equipo de computación, vehículo. También hemos hecho su actualización y hemos hecho de estos activos también su depreciación correspondiente, ¿no? Entonces, importante
tener en cuenta, fíjense, que en las cuentas también del balance general hay varias cuentas que se tienen que sí o sí hacer el ajuste para el cierre del ejercicio, o sea, para el 31 de diciembre. Vamos al estado de resultados. En este documento se registran los datos de un momento específico de la empresa para que nos muestre el estado de pérdidas o ganancias. Este es el resultado, sirve para eso, ¿no? Para mostrar la pérdida o mostrar las ganancias que ha generado en un determinado periodo el movimiento de la empresa. ¿Cómo está estructurado? De igual manera tiene que tener también la razón social en una esquina o el logotipo de la empresa, ¿no? En nombre del estado de resultados, ¿no? Estado de resultados. Luego vemos a qué fecha se está elaborando este estado de resultados. Se dice al 31 de diciembre de 2018, porque va en complemento con el balance general. La moneda de cuenta expresado en bolivianos. Empezamos con las ventas, ¿no? Por eso decíamos que era lo más importante de las cuentas de ingreso, las ventas, menos nos indica el costo de venta. Como las ventas se genera por la transacción, por la enajenación de nuestros inventarios. Si vendo una cocina en 1.000 bolivianos, 870 es la venta, ¿no? Ahora, el costo de venta, ¿cómo se genera? ¿De dónde sale esa información? Realizamos la venta y siempre regularizamos la venta, afectamos al inventario, ¿no? Porque nuestras cocinas están inventariadas en un carnet físico valorado. Por una parte. Bien, nos habíamos quedado en esta parte lo del estado de resultados, ¿no? Continuaremos. Bien, entonces el costo de venta se determina haciendo la afectación a los inventarios que tenemos, ¿no? A la disminución de nuestro inventario. Y de ahí se genera esta cuenta que se llama costo de venta. Acá en el sistema perpetuo trabajamos de esa manera directa, ¿no? En cambio, cuando se trabaja en el sistema periódico, se tiene que trabajar de distinta manera. Se tiene que colocar, hay que hacer un estadito de un trabajito más menudo para determinar este costo de venta, ¿no? Entonces, por eso es más conveniente trabajar siempre en el sistema perpetuo. Entonces, costo de venta menos ventas menos el costo de venta nos va a generar la utilidad bruta. De ahí partimos, ¿no? La utilidad bruta. Luego tenemos gastos administrativos. ¿Qué son los gastos administrativos? Dice, ¿no? Son los gastos que se generan por la actividad propia de la empresa, ¿no? Son aquellas cuentas que dice que se deben incorporar emergentes de las transacciones que representan un decremento de los activos o incremento de los pasivos originados por requerimientos inherentes a la administración de una empresa y o el importe del gasto que pueda ser evaluado, medido con fiabilidad. Un poco medio el concepto muy difícil de tragar, ¿no? Entonces, tengamos simplemente la idea de que son los gastos que generan la actividad propia de la empresa. ¿Cuál es la actividad de la empresa? Compra y venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para
para el transporte, digamos, de nuestro personal. En esta pandemia hemos contratado un minibús para que los recoja y los lleve. Por ejemplo, vamos a poner como gastos administrativos en la parte de gastos de movilidad. Supongamos, ¿no? O hemos comprado hemos comprado barbijos, alcohol, fumigador, etcétera. Entonces, tenemos algunos gastos que son propios, ¿no? Propio para la venta en este caso, ¿no? Energía eléctrica, también, digamos, algunas tasas que tenemos. Y eso lo vamos a ir apropiando a esos gastos administrativos. ¿Qué son los gastos de comercialización? ¿Sí? Los gastos de comercialización son aquellos gastos que se efectúan para la venta de nuestros productos. ¿Sí? Podemos tener una tienda, aparte, digamos, de donde está la empresa, una sucursal donde pagamos alquiler para la venta de nuestros productos, etc. Vamos a ir viéndolo como gastos de comercialización. O si vendemos, digamos, algún producto y para promocionarlos decimos, no vamos a vender la docena con su yapa. Esa yapa para nosotros vamos a cubrir contablemente como costo de venta, digamos, la parte de la docena. Y esa yapa lo vamos a figurar como gastos de comercialización. Los gastos de servicio podemos ver ahí: energía eléctrica, agua potable, telefonía, internet, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ya registrado las cuentas y apropiadas en estos subgrupos, ¿no? A la utilidad brutal les estamos todos estos tres tipos de gastos. Estamos gastos administrativos, les estamos gastos de comercialización y los gastos de servicio. Nos va a dar la utilidad operativa, ¿sí? Nos da la utilidad operativa. A eso le sumamos, dice, más otros ingresos. Esos no, son ingresos que no han sido propios del giro de la empresa. Que el giro de la empresa, compra y venta, ¿no ve? Por ejemplo, hemos vendido, teníamos unas computadoras que no estábamos usando, lo hemos vendido. Tiene que figurar como ingreso, ¿no? Como ingreso de esa venta de nuestras computadoras que teníamos, no las usábamos. También tenemos menos otros gastos que no son del giro de la empresa. No son, por ejemplo, que sean de registro, digamos, de las ventas, que hayan contribuido, digamos, a la venta de nuestros productos. Entonces, esos gastos los tenemos que registrar en otros gastos, ¿no? Bien. Una vez que le hemos sumado otros ingresos y le hemos estado otros gastos, vamos a tener utilidades antes de la inflación. ¿Sí? Lo voy a subir un poquito para que puedan ver ustedes la parte inferior. Bien, tenemos la utilidad antes de inflación y hemos trabajado, cuando hemos hecho la actualización de los bienes, de los activos fijos, y hemos utilizado ajuste por inflación y tenencia de bienes. En este caso, porque las UFBs van siempre de subida, va a generar un ingreso. En este caso, sumaríamos, ¿no? Si tenemos, nos ponemos en un mayor ente de la cuenta ajustes por inflación y tenencia de bienes. Cuando hacíamos la actualización de los activos fijos, poníamos, ¿no? Edificio, terreno, computadora, vehículo,
al debe. Y al haber ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ese ajuste? Decían, no, esto es por el cambio o la fluctuación de las UFBs. Y como es un ingreso, está aumentando el valor de nuestros activos, es un ingreso. Ese ingreso está yendo al haber. Si está en el haber, se suma. Si el saldo de ese mayor de ajuste por inflación y tenencia de bienes figura en el debe, lo vamos a tomar como gasto o como pérdida. Entonces les restamos. Esta cuenta es comodín. Tenemos que tomar en cuenta. Ya puede ser, si está en el haber, sumamos. Si está en el debe, restamos. Importante tomar en cuenta esta cuenta, ¿no? Que va a ser comodín. Una vez que sumamos o restamos, tenemos el resultado contable. Aquí no estoy diciendo todavía, fíjense, estoy colocando, y esta parte lo voy a pintar de rojo. El resultado contable, dependiendo del giro de la empresa, puede ser pérdida o puede ser utilidad. Por lo que está con rojito, no dice ahí directamente ganancia o pérdida, ¿no? Resultado contable. El resultado contable puede ser negativo, pérdida, o puede ser positivo, utilidad. ¿Sí? Dependiendo qué haya tenido la empresa, por ejemplo, si tenemos utilidad, se tiene que calcular, restarle el impuesto a las utilidades de la empresa, el 25%, menos la reserva legal que está instituido por el Código de Comercio. También se le tiene que restar. Una vez que les restamos este resultado contable, tenemos la utilidad neta de la gestión. Y hasta ahí tendríamos el estado de resultados. Pero si el resultado fuese pérdida, no se calcula pues a la pérdida. No se le calcula a la pérdida impuesto, ¿no? El resultado de la empresa, el resultado contable, si es negativo, no genera impuesto a las utilidades. Tampoco vamos a calcular la reserva legal. Si directamente en la utilidad neta de la gestión se colocará entre paréntesis o con signo negativo ese resultado de pérdida, ¿no? Entonces, de esta manera se estructura el estado de resultado. Y hemos hecho ya, ¿no? En un ejercicio completo que hemos hecho los dos estados, tanto el balance general, hemos hecho esto, después de los ajustes, y luego previamente hemos hecho el estado de resultados, ¿no? Más antes de ese estado de resultados hemos hecho nuestra hoja de trabajo de 12 columnas, ¿no ven? Y ese trabajo de hoja de 12 columnas genera estos dos estados financieros. Y tenemos el tercer estado financiero, que es el flujo de estados financieros, que lo van a ver seguramente en segundo y tercero. Tenemos dos tipos de flujos de estados, ¿no? Por dos metodologías, método directo y el método indirecto. Luego tenemos estados en el cambio en el patrimonio, o también evolución del patrimonio. Sí, se va trabajando también de esa manera y se tiene ya los 4 estados. Y en base a este, por ejemplo, una nota de estados financieros, ¿no? En los activos fijos se ha hecho la actualización con este tipo de UFBs. Entonces se le coloca, digamos, según la fecha de la adquisición de los activos fijos, las fechas, ¿no? Y el tipo de UFBs y la UFB de cierre, ¿no? Se coloca nota, aquí hay que colocar, por ejemplo, acá, digamos, en terrenos, ¿sí? En terrenos le ponemos un asterisco con un numerito. Significa que esta nota número 1 en las notas de los estados financieros va a hablar de terrenos. Sí, colocaremos seguramente la explicación de cómo es su actualización, ¿no? De igual manera, el edificio, el mueble, de todos los activos fijos vamos a enumerar, ¿no? También podemos poner indicando
Adjunto a la nota de los estados financieros número 1, adjunto la hoja de actualización y depreciación de activos fijos. Ahí está, ¿no? Todo el trabajo que hemos realizado y se demuestra para fines de fiscalización. Bien, entonces de esa manera vamos trabajando los 5 estados financieros. Bien, el tema, lo que hemos ido trabajando a lo largo del año, ¿no? Todo este ciclo hemos ido cumpliendo. Se ha ido cumpliendo primero con el balance inicial o balance de apertura, ¿no? Que dice análisis de documentos de soporte. ¿Qué documento de soporte va a tener el balance de apertura o el balance inicial? Sí, vamos a tener en esta parte el acta de constitución de la empresa, ¿no? Ahí seguramente dirán, Juan Pérez aportó 10.000 bolivianos, María Quispe aportó 20.000 bolivianos, Edgar Espinosa 100.000 bolivianos, haciendo un capital social de 150.000 bolivianos. Listo. Seguramente eso tiene que ver, se tiene que archivar ese documento también, ¿no? Y eso genera el balance de apertura. Tiene que haber doble partida. Dice, no, ¿qué va a ser? Caja 150.000 contra capital 150.000, habiendo una doble partida, ¿no? Sí, y eso donde registramos, en el libro diario ese balance de apertura. Una vez que registramos en el diario, se tiene que mayorizar. Después de todo el movimiento de un cierto periodo, pasamos al balance de comprobación de sumas y saldo. Hasta ahí no está ajustado, ¿no ve? No se ajusta. Pero para el cierre y la elaboración de los estados financieros tenemos que realizar los ajustes. Y con esos ajustes generan esa hoja de trabajo de 12 columnas, van a generar los estados financieros, los básicos, los principales, ¿no? El balance general y el estado de resultados. Fíjense, todo este circuito hemos ido cumpliendo en un ejercicio que hemos hecho completo, desde el balance de apertura, diarios, mayores, balance de comparación de sumas y saldos. Hemos hecho luego la hoja de 12 columnas. Hemos hecho los ajustes correspondientes hasta generar los estados financieros, ¿no? Y eso los he mandado como una memoria para que ustedes lo transcriban en papel. Seguramente uno de estos días voy a revisar todas sus prácticas que tienen desde febrero a la fecha, ¿no? Ya estamos acabando septiembre, entonces ya deben ser más de 15 prácticas. Bien. El proceso contable también, acá ya desde otro punto de vista, ¿no? Hecho económico se tiene que identificar, hacer el reconocimiento, se tiene que clasificar, tiene que hacer una medición inicial, ¿no? De acuerdo a qué dice, a la NIF 39, a la NIC 39, a la NIF 9 y a la NIC 32, ¿no? Reconocimiento, clasificación y baja de instrumentos financieros. Después del reconocimiento, tiene que ser la evaluación o medición, ¿sí? Eso está de acuerdo a la NIC 39 y a la NIF 9, medición de instrumentos. Una vez que se ha medido, se tiene que presentar, dice, ¿qué vamos a presentar? Los estados financieros. De acuerdo a la NIC 39, a la NIF número 9, se hace la presentación. Después de la presentación de las notas de estados financieros o la revelación de estos estados financieros. ¿Qué nos revela? ¿Sí? De acuerdo a las NIF número 7 son revelaciones. Eso, fíjense, esta diapositiva está de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? Nosotros nos vamos a basar netamente en las normas nacionales. Cuando hay un vacío legal técnico en la normativa contable, se acude a la norma internacional. Bien, también dentro de la materia estamos trabajando lo que son los impuestos, ¿no? Vamos a manejar esta gestión, 3 impuestos. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a la utilidad de las empresas. Paralelamente también vamos a hacer lo que son las retenciones, ¿sí? El RC IVA. Entonces,
vamos a trabajar ese IVA también cuando hablemos de retenciones. Vamos a hacer una clase específica de retenciones. ¿Por qué el IVA? Porque dentro de las compras y ventas vamos a generar lo que es el crédito fiscal y vamos a generar el débito fiscal. Por la enajenación de nuestros inventarios o la venta de nuestros inventarios, generamos también el impuesto a las transacciones. Impuesto a utilidades. Se genera este impuesto cuando la empresa ha generado o reporta utilidad. Por eso se llama impuesto a las utilidades de las empresas, con una tasa del 25%. El IVA, el crédito fiscal y el débito fiscal tienen una tasa del 13%. El IT, el impuesto a las transacciones, tiene una tasa del 3%, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos tres impuestos que tenemos que trabajar, ¿no? Y apropiar correctamente. El impuesto al valor agregado, el IVA, dice, tiene una alícuota del 13%. ¿Cuál es el marco legal con el que se respalda este impuesto? Es la ley 843 en su artículo número 4. Tienes impuesto al valor agregado. Dice, si una entidad o una persona o entidad recibe factura, tiene un crédito fiscal. O sea, cuando nos compramos como empresa, cuando una empresa compra de otra empresa legalmente establecida, nos va a dar factura, y al darnos factura por la compra nos genera un crédito fiscal. Y al otro lado, cuando nosotros vendemos y somos también legalmente establecidos, tenemos que emitir factura, ¿no? Y al emitir factura nosotros generamos lo que se llama débito fiscal. Paralelamente también generamos el IT, ¿no? El impuesto a las transacciones, el 3%. Impuesto a las transacciones, ¿eh? IT. Es un impuesto que aplica a cualquier tipo de persona que tiene ingresos, grava el 3% de todo ingreso bruto, o sea, el ingreso sin ningún descuento. El impuesto a las transacciones IT se lo puede compensar con el IUE. Por ejemplo, hemos trabajado nosotros con empresas que recién han iniciado, no tenían impuesto a utilidades, entonces no puede compensar, ¿no? En cambio, digamos, si hemos empezado el año pasado, los ejercicios que hemos hecho, Osito SRL era del 2019, ya ha generado utilidad. Entonces, el 2020 ese impuesto a utilidades puede compensarlo con impuesto a las transacciones, ¿no? Puede compensar. Pero mientras no haya tenido utilidad, no puede compensarse. Si la empresa también ha sufrido pérdida, ¿con qué IUE va a compensar? No compensa. Entonces, hay esa casuística, ¿no? Que es, primero, cuando genera utilidad, sí puede compensar el IT en la siguiente gestión. Pero no en la siguiente gestión. Luego tenemos acá, pero ¿qué pasa? Aquí en Bolivia no se aplica las NIFs. Entonces, tiene una doble interpretación, ¿no?, de los estados financieros. Entonces, hay un vacío, por vacío normativo técnico en Bolivia. ¿Por qué? Por la no aplicación de las NIFs hasta el momento en Bolivia. Bien, vamos preguntando entonces, ahora vamos a preguntar a ustedes. Lice, ¿cuánto es el impuesto del IUE? ¿Cuánto por ciento es? Buenas noches, Lice. Como el IUE no sabe este joven, qué barbaridad. Ya, vamos a seguir a aplicar. No recuerdo, pues, Lice. ¿Cómo es posible? Acá tenemos el IVA, impuesto al valor agregado a las empresas, el 13%. Sí. El IT, 3%. El IUE, 25% a la utilidad contable que se registra en el estado de resultados. Si tiene utilidad, si no tiene utilidad, si tiene pérdida, no se aplica el impuesto a las utilidades de las empresas. Ese es sobre la utilidad neta, ¿no, licenciado? Ese 25%. No. Es sobre la utilidad antes de impuesto.
¿Dónde está sí, vamos a buscar la diapositiva. Tenemos acá, fíjense, tenemos ventas menos costo de venta, utilidad bruta. A eso les estamos los gastos administrativos, gastos de comercialización y gastos de servicio. Ahí obtenemos la utilidad operativa. A esa utilidad operativa le sumamos más otros ingresos menos otros gastos. Tenemos utilidad antes de la inflación. Le sumamos o les restamos esta cuenta comodín que les decía de ajuste por inflación y tenencia de bienes. En base a todo esto, decíamos vamos a determinar el resultado contable. ¿Sí? El resultado contable. Ese resultado puede ser puesto en rojito, ya sea pérdida o ya sea utilidad o ganancia. Si es ganancia o utilidad, recién aplicamos el impuesto a las utilidades y la reserva legal para tener la utilidad neta de la gestión. Esta utilidad neta de la gestión es lo que los socios ya pueden distribuirse, ¿no? Ya se pueden repartir. Pero hasta aquí al resultado contable, ahí se aplica el IUE, el 25%. Ya, no hay preguntas, entonces empezamos. Brevemente, ¿no? Hablábamos del ciclo contable, ¿no? Que empezamos con un balance de apertura, o sea, cuando se inician las actividades de la empresa. Una vez que se hace el balance de apertura, se hace el registro en el libro diario, asiento número 1, ¿no? Lo que habíamos dicho hace rato, como ejemplo, caja 150.000 contra capital, el primer asiento, ¿no? Y una glosa que dirá, de acuerdo al registro de balance de apertura de fecha tantos, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos dos cuentas ahí habilitadas. Caja por un lado, que tengo que hacer un mayor para caja, y otro, el segundo mayor va a ser para capital. ¿No? Tengo ya ahí trabajado el primer asiento. Y después de 1000 asientos, tenemos que realizar el balance de comprobación de sumas y saldos. Con el balance de comprobación de sumas y saldos, elaboramos nuestra hoja de trabajo de 12 columnas, el cual nos va a generar los estados financieros. En este caso, van a ser el balance general y el estado de resultados. Y una vez que ya se ha concluido los estados financieros el 31 de diciembre, volvemos, ¿no? Nuevamente, ya no, pero ya obviando, pues fíjese la flecha de abajo, pinta de rojo. Ya directamente, una vez que ya no se vuelve a hacer balance de apertura. Una sola vez se hace el balance de apertura. Luego directamente ya se va saltando, ¿no? Se va saltando. Esta flecha estaría por demás, vamos a cortar. Esta flecha, ya. Para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, de esta manera cerramos el circuito contable. Diario, mayor, balance de composición de sumas y saldo y estados financieros. Volvemos a diario, ¿no? Así. Pero como nosotros estábamos empezando, hemos empezado con balance de apertura, libro diario, mayores, balance de composición de sumas y saldo y estados financieros. Ya para la segunda gestión nos pasamos directo, ¿no? Ya no hay balance de apertura. Como nosotros, por ejemplo, como un ser humano, una sola vez saca el certificado de nacimiento, ¿no? Una sola vez se inscribe con su nombre, Edgar David Espinosa, nacido en 25 de junio del año 1900, ya. Entonces, una sola vez me registran. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber modificaciones en el registro? Sí. También puede haber, probablemente el capital se modifique, haya mayores aportes de capital, sí, pero no va a afectar al balance de